12 de junio de 2024, 3:31 de la tarde. Silver Ranch Auto Shop, San Antonio, Texas. ¿Qué demonios es eso?, dijo Eduardo Vázquez, el conductor de transporte del cartel, señalando la camioneta estacionada detrás del taller, donde Joe Montalvo estaba cargando contenedores térmicos. En la caja de la camioneta había $21 millones del cartel, apenas cubiertos por una lona de trabajo. Carlos Restrepo, teniente del cartel encargado de la seguridad, irrumpió en el taller con el arma en la mano. «Aléjate del vehículo, viejo. Ahora». Joe Montalvo, mecánico de 61 años, ex especialista en electrónica de la Marina, viudo y padre que luchaba por pagar la colegiatura de la Facultad de Derecho de su hija, se quedó paralizado junto a la Suburban negra. El último contenedor vacío temblaba en sus manos. Ya había colocado 13 señuelos con peso de costales de arena en los compartimientos secretos del vehículo. Uno de los contenedores con dinero real, $1.5 millones, estaba sobre su mesa de trabajo, expuesto. Raúl, el guardia del cartel que se suponía debía estar dormido, ya estaba alcanzando su arma. Antes de contarte toda la historia, solo te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llega esta comunidad. Ahora sí, volvamos a la historia. Puedo explicarlo, dijo Joe, sabiendo que no había explicación que pudiera mantenerlo con vida. Llevaba 18 meses planeando el robo perfecto al cartel mexicano que usaba su taller como fachada para lavar $84 millones por trimestre, mientras le pagaban solo $52,000 al año por mantener sus vehículos blindados. Cada detalle había sido calculado, cada riesgo evaluado. Su hija Sofía necesitaba dinero urgente para su carrera de derecho. El taller de su hijo Miguel estaba siendo destruido por las extorsiones del cartel. El plan debía ser invisible, robar el dinero, reemplazarlo con costales de arena con el mismo peso y desaparecer antes de que notaran el cambio. Pero Eduardo regresó 23 minutos antes del almuerzo. Y Carlos apareció desde México un día antes de lo previsto. Todo estaba saliendo mal en los últimos 30 segundos. Eduardo pateó la lona de la camioneta, dejando al descubierto 14 contenedores térmicos con el mayor cargamento de efectivo del trimestre. «Jefe, tiene todo el dinero. Cada maldito dólar. Íbamos rumbo a Chicago», dijo. Carlos sonrió con frialdad, apuntando directamente al pecho de Joe. «¿Sabes lo que hacemos con los ladrones que roban a la organización Restrepo, Joe?» Ese fue el momento en que Joe Montalvo, el mecánico invisible al que nadie notaba, el hombre que arreglaba autos sin hacer preguntas, tuvo que convertirse en otra cosa completamente diferente, o morir en el intento. Esta es la historia de cómo ese momento no fue el final, sino el inicio del mayor robo en la historia de Texas. Pero comenzó 18 meses antes, con un simple cambio de aceite que destapó la mayor operación de lavado de dinero en la frontera entre Texas y México. Aquella tarde abrasadora en Texas hacía que el suelo de concreto del taller Silver Ranch se sintiera como una sartén. Joe se secaba el sudor de la frente mientras la misma Suburban negra con placas JZX 542 entraba al área 3 por cuarta vez en 12 meses. «Mantenimiento de rutina», dijo el conductor, Eduardo, entregándole las llaves. El vehículo lucía impecable, casi nuevo, pero el ojo entrenado de Joe detectaba lo que otros no: refuerzos en el chasis, suspensión modificada, un sistema de combustible que no coincidía con las especificaciones de fábrica. Durante el cambio de aceite, su herramienta magnética golpeó algo metálico bajo el chasis, un rastreador GPS, una memoria flash encriptada sellada en una cápsula anticorrosiva. No la tocó, pero ya sabía que esos no eran clientes normales. Su celular vibró. Era Sofía, llamando desde la universidad. «Papá, la colegiatura vence el próximo mes. Puedo aplazar otro semestre si necesitas tiempo». Joe observó desde la oficina cómo los miembros del cartel contaban fajos de billetes, las ligas estallando del grosor. Su hija sacrificaba sus sueños mientras esos hombres ganaban millones traficando veneno a través de la frontera. «No aplaces nada, mija. Papá ya lo tiene resuelto». Usando su formación en electrónica naval, Joe empezó a documentar irregularidades, números de serie que no coincidían con los papeles, compartimientos ocultos en tanques de gasolina y puertas, dispositivos de comunicación integrados en el tablero, sistemas de escape modificados para ocultar las señales del motor. Después de 6 semanas de observación meticulosa, descubrió el patrón: cada cuarto vehículo transportaba dinero, no drogas.
La Suburban con placas JZX 542 era el transporte principal de efectivo, moviendo $21 millones cada trimestre a través de Arkansas hasta Chicago. Carlos Restrepo apareció en la entrada. Eres bueno con las manos, viejo. Pero recuerda, tú arreglas autos, no haces preguntas. La gente que hace preguntas, deja de arreglar autos. Joe asintió con respeto, pero su mente ya volaba con ideas que nunca antes se había permitido considerar. Después del horario laboral, su modesto taller se convertía en un centro de vigilancia. Cámaras ocultas disfrazadas de equipo de seguridad grababan todo. Estudió los protocolos del cartel durante 6 meses, aprendiendo cómo inspeccionaban los vehículos antes y después del servicio, sus patrones de comunicación, sus debilidades de seguridad, los momentos en que los guardias se relajaban. De día, Joe seguía siendo el mecánico callado que todos conocían. De noche, cartografiaba la operación de lavado de dinero más grande de Texas. 23 vehículos modificados en rotación, $84 millones transportados cada trimestre, conexiones con 14 células del cartel en todo el suroeste, cada una con sus propios horarios y medidas de seguridad. El punto de quiebre llegó cuando Miguel lo llamó a las 2 de la mañana, con voz temblorosa entre miedo y rabia. Papá, otra vez destrozaron el taller. Esta vez rompieron todas las ventanas. Pintaron con aerosol paga protección o cerramos en la fachada. Ya no sé qué hacer. Joe comprendió que el cartel no solo era su cliente. Estaban destruyendo sistemáticamente el futuro de su familia. Esos desgraciados le quitaban todo a la gente trabajadora y no dejaban nada más que miedo. Comenzó a hacer modificaciones sutiles durante reparaciones legítimas, puntos de acceso remoto escondidos tras los tableros, duplicado de llaves hecho a partir de moldes tomados durante el mantenimiento de rutina, mapeo preciso de compartimentos ocultos hasta el milímetro. Desarrolló métodos para abrir los contenedores sellados sin dejar rastros de manipulación. La prueba llegó durante el mantenimiento de una camioneta Ford F-150 modificada que Carlos llevó por un problema en la transmisión. Joe ya había visto esa camioneta 3 veces y sabía que transportaba unos $500.000 en un compartimento especial detrás del eje trasero. Sería su prueba de concepto. Durante 2 semanas, Joe se preparó con precisión militar. Recolectó arena de 3 obras diferentes, mezclando tamaños de grano para igualar la densidad de los fajos de billetes. Con una balanza de precisión prestada de una joyería, creó bolsas de prueba que pesaban exactamente 1 kilo, el peso de $50.000 en billetes usados de 20 y 100. Practicó con equipo de sellado térmico comprado por medio de sus contactos en la Marina, aprendiendo a replicar los sellos industriales del cartel. La preparación mental fue más difícil que la técnica. Joe pasaba noches sin dormir visualizando cada paso, cada posible error. Sus manos temblaban la primera vez que sostuvo el sellador térmico, imaginando a Carlos descubriendo un contenedor manipulado. Pero su entrenamiento naval se activó. Comparmentaliza el miedo. Concéntrate en la misión. Ejecuta con precisión. El 15 de noviembre, la F-150 llegó a las 3 de la tarde para el servicio programado de transmisión. Carlos trajo 2 guardias esta vez, ambos armados. El corazón de Joe latía con fuerza mientras elevaba la camioneta en el elevador hidráulico, sabiendo que, a menos de 15 metros bajo él, había $500.000 del cartel. ¿Cuánto tiempo para la transmisión?, preguntó Carlos, encendiendo un cigarro a pesar de los letreros de prohibido fumar. Mínimo 2 horas. Tengo que bajar toda la unidad para revisar el convertidor de torque. Los guardias se instalaron en la sala de espera con bebidas energéticas y una estación de radio mexicana. Carlos se fue a atender asuntos al otro lado de la ciudad. Joe se quedó solo con el dinero. Mientras trabajaba bajo la camioneta, localizó el panel oculto justo donde su vigilancia le había indicado. El compartimiento era sofisticado, sellado magnéticamente, aislado térmicamente y con acceso a través de una carcasa falsa del diferencial que parecía totalmente auténtica. Sus dedos recorrieron los bordes, buscando el mecanismo de apertura que había estudiado en fotografías. El contenedor se abrió con un leve suspiro de aire presurizado. Dentro, había 10 paquetes al vacío llenos de efectivo, cada uno marcado con símbolos que Joe no podía descifrar. Su objetivo era el paquete más pequeño, colocado en una posición donde su extracción pasaría desapercibida. Fotografió todo con una cámara oculta antes de tocar algo. Los $50.000 se sentían más pesados de lo que imaginaba.
Los billetes comprimidos formaban un paquete denso y tibio que representaba más de lo que ganaba en un año. Sus manos temblaban al cortar el sello térmico con una cuchilla quirúrgica, revelando fajos de billetes usados de 20 y $100, sujetos con ligas. La sustitución tenía que ser perfecta. Joe extrajo exactamente la mitad del dinero, $25.000, y lo reemplazó con bolsas de arena del mismo tamaño, envueltas en plástico. Luego selló nuevamente el paquete usando su equipo térmico, restaurando las dimensiones y el peso originales. A simple vista, nada había cambiado. Pero Joe sabía que Carlos probaría los paquetes. Gracias a la información obtenida en meses de observación, anticipó los protocolos de seguridad, dejó imperfecciones intencionales, pequeñas arrugas en el plástico que imitaban el uso normal, huellas dactilares en lugares esperados, incluso la firma magnética adecuada que los billetes dejaban cerca de los sistemas eléctricos del vehículo. La verdadera prueba llegó cuando Carlos regresó. Inspeccionó personalmente la camioneta mientras Joe trabajaba en la transmisión, pasó escáneres magnéticos por el chasis y revisó la distribución de peso con el instinto de un mecánico curtido en la logística criminal. Todo se ve normal, viejo. Trabajo de transmisión común, dijo Joe. El convertidor estaba hecho polvo, pero ya quedó. La marcha va suave ahora. Carlos asintió, aparentemente satisfecho. La camioneta se fue con su cargamento comprometido, llevando las bolsas de arena de Joe rumbo al destino del dinero del cartel. Durante 3 días, Joe monitoreó frecuencias policiales y comunicaciones del cartel, esperando sirenas, violencia, que su mundo estallara. Nada ocurrió. Al 4.º día, sus cámaras de vigilancia captaron la misma F-150 regresando para un servicio no relacionado. Carlos parecía relajado, incluso amigable. La prueba había superado todos los controles de seguridad. El dinero había sido entregado, contado y aceptado sin sospechas. Joe había demostrado algo que lo cambiaba todo: la seguridad del cartel podía ser vulnerada. Su confianza en sus sistemas tecnológicos creaba puntos ciegos que alguien paciente y hábil podía explotar. Confiaban más en sus dispositivos que en sus instintos, más en sus procedimientos que en su paranoia. Esa noche, parado en su taller vacío, Joe observaba los $25.000 robados. Eran prueba de que la gente común podía vencer a criminales extraordinarios con paciencia, habilidad y planificación. El dinero sería para la educación de Sofía, pero, más allá de eso, le había demostrado que lo imposible solo era difícil. Había vencido al sistema sin que ellos supieran que habían sido vencidos. Su reputación como el viejo mecánico confiable se convirtió en su mayor ventaja estratégica. Los miembros del cartel bromeaban: Joe es como un mueble. Siempre está ahí. Nunca causa problemas. Trabaja bien y barato. Durante una llamada de servicio nocturna, Joe escuchó a Carlos planear eliminar riesgos de seguridad en la operación. No se mencionaron nombres, pero Joe entendió que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápido. El cartel se preparaba para limpiar la casa, y cualquiera con acceso a su secreto se convertiría en una amenaza. Joe descubrió que la Suburban con placas JZX 542 transportaría el mayor cargamento del trimestre, $21 millones, el 12 de junio. Era el momento perfecto. El dinero debía llegar a Chicago antes de una importante cumbre del cartel donde se resolverían disputas territoriales con pagos en efectivo y acuerdos. La Universidad de Sofía envió la última notificación: pago antes del 15 de junio o perdería la inscripción. No habría más extensiones. El taller de Miguel recibió una segunda amenaza de vandalismo, esta vez con fotos de su esposa e hijos. La familia de Joe se estaba quedando sin tiempo y sin opciones. Pasó meses perfeccionando su plan con precisión meticulosa: costales de arena hechos a medida para igualar tamaño y peso de los contenedores reales, probados una y otra vez. Adquirió equipos industriales para sellado térmico a través de contactos militares. Programó rastreadores GPS con liberación diferida para ocultar el robo durante 48 horas. Preparó un vehículo de escape con compartimentos ocultos diseñados con su experiencia en electrónica. El sistema de señuelo se basaba en una táctica de distracción compleja. El dinero real sería reemplazado con costales idénticos en peso y firma térmica. Los sellos industriales se replicarían con equipo profesional que le costó 3 meses de salario. Los GPS se reubicaron para mostrar rutas normales. Plantó evidencia que apuntaba al cártel rival de Sinaloa,
incluyendo símbolos auténticos y testigos falsos. La recolección de inteligencia reveló el horario exacto de transporte mediante observación y análisis de patrones. La Suburban llegaba exactamente a las 2:30 de la tarde para mantenimiento de frenos. Eduardo tomaba su almuerzo de 45 minutos en la misma fonda, pidiendo el mismo platillo y sentándose en el mismo rincón. Solo un guardia quedaba, Raúl, que siempre dormía la siesta en la sala de espera durante el calor de la tarde. Los contenedores de dinero eran accesibles desde el tanque de gasolina modificado, que requería levantar el vehículo para una reparación legítima de frenos. Joe calculó que tenía exactamente 90 minutos para extraer los 14 contenedores térmicos, de aproximadamente 13 kilos cada uno. Reemplazarlos con señuelos idénticos, sellar todos los accesos sin dejar marcas y transferir el dinero real a su camioneta de escape, estacionada detrás del edificio, justo donde había puntos ciegos en las cámaras. Carlos anunció una actualización de seguridad sorpresa durante una reunión. Los nuevos protocolos empiezan la próxima semana. Cada vehículo tendrá escaneo electrónico completo después del servicio. Sin excepciones. Si alguien encuentra algo raro, me llaman de inmediato. La oportunidad de Joe se acababa. Era ahora o nunca. 12 de junio, 2:30 de la tarde. El calor del verano elevaba la temperatura a más de 40 grados. Todos se refugiaban en el aire acondicionado. El asistente de Joe se reportó enfermo con intoxicación alimentaria. Estaba solo en el taller. Carlos, en teoría, estaba en México en una reunión del alto mando del cartel. Solo Raúl estaba asignado para lavar la Suburban durante el servicio rutinario. La JZX 542 llegó puntual para cambio de pastillas de freno. Un problema mecánico lo suficientemente serio como para justificar el tiempo extendido que Joe necesitaba. Eduardo se fue a almorzar a su fonda habitual, sin saber que Joe llevaba 18 meses estudiando cada uno de sus movimientos. Raúl se acomodó en su sillón de siempre, como era costumbre, se quedó dormido. A las 2:47 de la tarde, Joe retiró el panel de acceso al tanque con precisión, usando herramientas normales y siguiendo procedimientos estándar para no levantar sospechas. A las 2:51 de la tarde, localizó los contenedores térmicos escondidos detrás de paneles falsos que imitaban componentes automotrices. A las 2:53 de la tarde, comenzó a retirar cuidadosamente el primer contenedor de dinero. Sus manos estaban firmes, a pesar de la magnitud de lo que estaba robando a la organización criminal más peligrosa de Texas. A las 2:58 de la tarde, transfirió $1.5 millones a su camioneta de escape, estacionada detrás del taller. Cada movimiento estaba calculado para evitar las cámaras. Los contenedores eran más pesados de lo esperado. Cada uno requería ambas manos y maniobras cuidadosas para sacarlos de espacios reducidos diseñados para ocultarlos. El entrenamiento de Joe en la Marina se hizo evidente. Trabajaba con la precisión quirúrgica adquirida en 20 años de servicio. Cada contenedor extraído era inmediatamente reemplazado con un costal idéntico preparado durante meses. Los sellos térmicos eran restaurados con su pistola de calor industrial. Los GPS eran reubicados para mantener lecturas normales. La distribución de peso, perfectamente balanceada para evitar cualquier señal de alarma. A las 3:15 de la tarde, estaba a la mitad del traslado cuando Raúl se movió en su silla, obligando a Joe a congelarse en su lugar hasta que volvió a dormirse. A las 3:22 de la tarde, Eduardo regresó antes de lo previsto, 23 minutos antes, obligando a Joe a improvisar mientras terminaba el último intercambio, con 19 millones ya cargados en su camioneta. Te está tomando más tiempo de lo usual, Joe. Trabajo duro. Las mordazas estaban completamente trabadas por el calor y el polvo. Ya casi termino. Dame 10 minutos más. A las 3:25 de la tarde, Joe tuvo que seguir trabajando con normalidad mientras Eduardo observaba, hablando de problemas mecánicos mientras transfería el último $1,5 millones. A las 3:28 de la tarde, Raúl se despertó y quiso inspeccionar el trabajo. Comenzó a rodear el vehículo mientras Joe terminaba de sellar el último panel de acceso. Raúl comentó, se ve bien, viejo. Siempre haces un trabajo limpio. Nunca hemos tenido problemas con nada de lo que arreglas. En ese momento, llegó inesperadamente otro vehículo del cartel para un servicio no programado, pero Joe mantuvo la compostura mientras completaba las medidas finales de seguridad. Su profesionalismo dio frutos exactamente como lo había planeado.
Terminó el trabajo de frenos a la perfección, utilizando piezas genuinas y procedimientos estándar. La Suburban funcionaba de manera impecable, sin diferencias en el manejo ni fallos mecánicos. Todos los sistemas mostraban parámetros normales en las pruebas rutinarias. El robo había sido completamente invisible para todos, excepto para él. Mientras la Suburban salía del taller con su carga de sacos de arena sin valor, Joe notó el Mercedes negro de Carlos estacionado al otro lado de la calle. El teniente del cartel había regresado antes de lo previsto desde México y observaba el taller desde las ventanas polarizadas, tal vez sospechando del extraño momento. Joe sabía que tenía un máximo de 48 horas antes de que el cartel abriera los contenedores en Chicago y descubriera el robo. Cada minuto contaba en su meticulosa secuencia de escape. Carlos entró al taller con su presencia habitual, imponente. Eduardo comentó: «Hoy te tomaste más tiempo de lo normal. ¿Todo bien, viejo?» Joe le mostró la documentación del complicado trabajo de frenos y las piezas cubiertas de desgaste y residuos auténticos. Carlos examinó los papeles y pareció satisfecho con la explicación legítima del mantenimiento, marchándose sin hacer más preguntas. Joe continuó su jornada como cualquier otro día, atendiendo 2 vehículos más con mantenimiento rutinario, mientras $21 millones del cartel permanecían a 15 metros de distancia, guardados en su camioneta. A las 6 en punto, hora de cierre, Joe inició su protocolo de borrado perfectamente ensayado. Borró todas las grabaciones de las últimas 24 horas usando los códigos administrativos que había obtenido durante mantenimientos legítimos del sistema de seguridad. Retiró cámaras ocultas y rastreadores GPS sin dejar rastro de instalación. Destruyó toda documentación sobre las modificaciones hechas a los vehículos del cartel usando trituradoras industriales. Colocó evidencia falsa apuntando al cartel rival de Sinaloa, incluyendo símbolos auténticos e interceptaciones de comunicación que había recopilado durante meses de vigilancia. Llamó a Sofía desde un teléfono prepago. «Reunión familiar urgente esta noche. No hagas preguntas. Ven a casa de inmediato». Le transfirió $100,000 para la matrícula de la Facultad de Derecho, usando códigos de transacción que resistirían una auditoría federal. Miguel recibió $50,000 junto con instrucciones detalladas para huir. «Llévate a María y los niños con tu tío en Denver esta misma noche. No empaques nada sospechoso. Sal como si fueran de vacaciones. No regreses en al menos 6 meses». La estrategia de desinformación de Joe era de nivel profesional, aprendida durante su entrenamiento en inteligencia naval. Filtró información falsa sobre un supuesto plan del cartel de Sinaloa para ejecutar el robo, en canales que el cartel original descubriría durante su investigación. Colocó símbolos auténticos del cartel rival cerca de las rutas de transporte del dinero. Fabricó informes falsos de testigos que afirmaban haber visto placas mexicanas y operativos de Sinaloa en la zona. Incluso creó registros financieros que mostraban deudas de juego con prestamistas de Sinaloa, respaldados por documentación forense creíble. A las 11:47 de la noche, Joe cargó el dinero en su casa rodante especialmente preparada y comenzó a conducir hacia el norte, rumbo a la frontera canadiense, usando rutas mapeadas durante 18 meses de preparación. A las 11:52 de la noche cruzó hacia Nuevo México por caminos secundarios, evitando cámaras de autopistas y retenes de la patrulla fronteriza. A la 1:30 de la madrugada, abandonó la casa rodante en un punto previamente designado en medio del bosque y cambió a un sedán con placas diferentes y documentación falsa. Su ruta de escape era metódica y reflejaba décadas de entrenamiento militar. Usó identidades falsas preparadas durante año y medio con contactos de la Marina. Planeó múltiples cambios de vehículo para romper patrones de vigilancia. Dividió el dinero en 14 escondites separados para evitar una pérdida total si era descubierto. Cruzó áreas silvestres de Montana, evitando monitoreo electrónico y zonas pobladas. A las 3:15 de la madrugada, su teléfono sonó una última vez. «Carlos, algo anda mal con la entrega en Chicago. Estoy enviando equipos para revisar cada vehículo que tocaste esta semana». Joe apagó el teléfono, retiró la batería y lanzó ambas partes a un río. El cartel en Chicago había abierto los contenedores durante una inspección rutinaria y encontró sacos de arena perfectamente pesados en lugar de los $21 millones en efectivo. Carlos recibió la llamada de emergencia: «Tu mecánico acaba de robarnos 21 millones. Encuéntralo de inmediato o estarás muerto al amanecer».
El FBI interceptó las comunicaciones del cartel sobre el robo a través de operaciones de vigilancia en curso. La agente María Santos comprendió que esta violación sin precedentes podía ser la oportunidad que esperaban para infiltrarse y destruir la red de lavado de dinero que llevaban 3 años investigando. Mientras los carteles movilizaban equipos de búsqueda por todo Texas, Joe ya cruzaba hacia Canadá con documentos de identidad falsos perfeccionados durante años con ayuda de sus contactos navales. Su entrenamiento en escape y evasión empezaba a rendir frutos en el mundo civil. Carlos movilizó a 200 miembros del cartel en 4 estados, en la mayor cacería humana de la historia de la organización. Registraron sistemáticamente el apartamento de Joe, su taller y las casas de sus familiares, buscando evidencia o lugares donde pudiera ocultarse. Especialistas técnicos analizaron los vehículos en busca de equipos de vigilancia. Rivales sospechosos fueron torturados para obtener información sobre operaciones competidoras. Se puso una recompensa de $5 millones por la cabeza de Joe, con autorización para ejecución inmediata. Pero Joe había previsto la reacción del cartel. Sus identidades falsas llevaron a los equipos de búsqueda a lugares erróneos en varios estados. La evidencia plantada reforzaba la teoría del cartel rival usando materiales auténticos de Sinaloa. Registros financieros simulaban deudas con prestamistas de ese cartel. Testigos afirmaban haber visto a Joe con operativos rivales en momentos clave del robo. El engaño funcionó exactamente como debía. Los carteles comenzaron a atacarse entre ellos en lugar de buscar al verdadero culpable. Los cuerpos empezaron a acumularse en 3 estados mientras los grupos ajustaban cuentas por el robo y las violaciones territoriales. La guerra interna consumió recursos y atención que debieron haberse enfocado en encontrar a Joe. Sofía y Miguel entraron en el programa de protección del FBI tras ser blanco de equipos del cartel que buscaban interrogar a la familia de Joe. Los agentes federales les dijeron que probablemente su padre estaba muerto, asesinado por alguna facción del cartel tras descubrir su implicación. Joe llegó a Portugal vía Islandia, usando conexiones en la marina mercante establecidas durante su servicio naval 2 décadas antes. Ahora estaba a 10,000 kilómetros de la escena del crimen, en un país sin tratado de extradición aplicable a su caso. La agente Santos reconstruyó meticulosamente la historia real a través de análisis forense y registros de vigilancia. Joe nunca estuvo vinculado formalmente a operaciones del cartel más allá de servicios legítimos de reparación automotriz. Sus habilidades técnicas y acceso interno permitieron ejecutar el robo perfecto sin ayuda externa. La evidencia apuntaba a un conocimiento profundo de los horarios de transporte y los protocolos de seguridad. Los registros del taller mostraban claramente el patrón de visitas de vehículos del cartel y los horarios que hicieron posible la operación. La agente Santos descubrió la verdadera identidad y ubicación aproximada de Joe gracias a la cooperación internacional de inteligencia. Se enfrentaba a una decisión sin precedentes: arrestar al ladrón y perder la mayor investigación del FBI contra el lavado de dinero, o dejarlo escapar y usar su información para destruir por completo a la organización criminal. Joe fundó Monteros Marine Repair en un pequeño pueblo costero de Portugal, donde los turistas estadounidenses eran comunes, pero no memorables. Reparaba motores de barcos con la misma precisión y atención al detalle que antes aplicaba a los vehículos del cartel, ganándose la confianza de la comunidad con trabajo fiable y precios justos. La agente Santos comprendió que Joe era la clave para desmantelar toda la red de lavado de dinero. Su robo había revelado detalles operativos que 3 años de investigaciones federales no habían logrado descubrir. Su valor como informante superaba con creces la pérdida monetaria para el cartel. Joe vivía una rutina deliberadamente sencilla y culturalmente apropiada en Portugal. Arreglaba motores de barcos pesqueros para marineros que pagaban en efectivo y no hacían preguntas sobre su estatus migratorio. Jugaba ajedrez con oficiales navales retirados que valoraban su conocimiento técnico. Hablaba portugués con acento cubano y decía ser un refugiado político que buscaba una jubilación tranquila. Vivía en un apartamento modesto sobre el taller, acorde a sus ingresos aparentes. Bajo el suelo del taller, Joe había construido una bóveda con clima controlado donde guardaba los $21 millones organizados en paquetes sellados al vacío, con registros detallados de inventario. Y monitoreo de temperatura. La instalación parecía un simple almacén de bodega náutica a simple vista. La farsa de Joe seguía funcionando perfectamente en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos se culpaban entre ellos por el robo y respondieron con una violencia en aumento.
La guerra resultante dejó 47 muertos en 3 estados mientras las organizaciones saldaban cuentas y eliminaban a supuestos traidores. Las autoridades federales obtuvieron inteligencia sin precedentes sobre las operaciones de los cárteles mediante comunicaciones interceptadas y personal capturado. La agente Santos estableció vigilancia remota sobre Joe gracias a la cooperación de las autoridades portuguesas, documentando su nueva vida mientras construía un caso completo contra la red criminal que Joe había dejado al descubierto con su robo. Carlos llegó a Portugal con 2 asesinos profesionales, siguiendo pistas de inteligencia sobre la posible ubicación de Joe. Pero Joe detectó al equipo de vigilancia de inmediato, utilizando técnicas aprendidas durante su entrenamiento en inteligencia naval, y activó su plan de contingencia preestablecido. Joe se había integrado sistemáticamente a la comunidad costera portuguesa mediante relaciones genuinas y adaptación cultural. El jefe de policía local, Manuel Ribeiro, lo consideraba un miembro valioso de la comunidad y un amigo personal. Los vecinos lo protegerían instintivamente ante amenazas externas si se requería una acción colectiva. Carlos confrontó a Joe en la marina mientras éste reparaba el motor de un barco pesquero para una familia local. ¿Crees que puedes robarnos y esconderte aquí para siempre, viejo?, le dijo Carlos. Joe respondió con una calma absoluta, fruto de décadas de entrenamiento militar. Creo que estás buscando a la persona equivocada, amigo. Llevo 5 años arreglando motores aquí. Joe le mostró documentación completa que acreditaba que Yu Montero había establecido residencia legal en Portugal 5 años antes, incluyendo registros fiscales, licencias comerciales y referencias comunitarias. Su identidad falsa era impecable, respaldada por los servicios de inteligencia portugueses, que entendían su verdadero valor para la cooperación internacional en materia de seguridad. La agente Santos enfrentaba una decisión sin precedentes: arrestar a Joe y arriesgarse a perder el caso más importante contra los cárteles en la historia del FBI, o permitirle desaparecer para usar su inteligencia y destruir a toda la organización criminal mediante acciones legales. Santos le ofreció inmunidad total a cambio de todo lo que supiera sobre las operaciones del cártel, incluyendo 18 meses de datos de vigilancia detallada que representaban la inteligencia más completa jamás obtenida sobre actividades de lavado de dinero. La información de Joe reveló una red criminal masiva, 147 vehículos operados por el cártel en 8 estados, rutas de lavado de dinero que movían 2.300 millones de dólares al año a través de negocios legítimos, corrupción sistemática en 23 agencias policiales a nivel local, estatal y federal, y vínculos directos con 14 familias del cártel mexicano, cada una con funciones operativas específicas y acuerdos territoriales. El FBI lanzó la Operación Gris Monkey utilizando la inteligencia de Joe como base para la mayor investigación de crimen organizado en su historia. Se ejecutaron redadas simultáneas en 4 estados con precisión militar, 89 arrestos, entre ellos líderes del cártel, funcionarios corruptos y especialistas en lavado de dinero. Se incautaron activos por 400 millones de dólares, incluyendo vehículos, propiedades y cuentas financieras. La red de transporte de dinero que había operado durante más de una década fue completamente desmantelada. Carlos fue ejecutado por su propia organización por haber perdido el dinero y haber expuesto toda la operación a investigación federal. La farsa de Joe funcionó tan perfectamente que el cártel nunca descubrió la fuente real de la filtración, y en su lugar purgó a su propio personal por paranoia. Las autoridades portuguesas aceptaron otorgarle protección permanente a Joe a cambio de su cooperación en investigaciones europeas de lavado de dinero vinculadas con operaciones de cárteles americanos. La colaboración internacional alcanzó niveles de efectividad sin precedentes. Joe testificó por videoconferencia segura desde una instalación gubernamental portuguesa. Su identidad estaba protegida por acuerdos internacionales. Su ubicación se mantenía clasificada con el más alto nivel de seguridad. Su testimonio fue la base para condenar a 67 miembros del cártel por cargos federales de crimen organizado, con sentencias de entre 20 años y cadena perpetua. Sofía y Miguel visitaron a Joe en Portugal bajo protección federal, asombrados por su transformación, de mecánico automotriz con problemas económicos a fugitivo internacional convertido en héroe, cuyas acciones habían salvado vidas y destruido un imperio criminal. Los activos incautados al cártel por el FBI financiaron programas de compensación a víctimas administrados por el Departamento de Justicia. El robo de Joe finalmente ayudó a cientos de familias afectadas por la violencia, la trata de personas y el lavado de dinero en el suroeste de EU. El mecánico que destruyó al cártel se convirtió en noticia internacional,
inspirando operaciones similares por parte de agencias policiales en todo el mundo. La historia de Joe demostró que ciudadanos comunes, con habilidades extraordinarias, podían combatir el crimen organizado de forma efectiva cuando contaban con el respaldo de inteligencia adecuada y marcos legales sólidos. Joe utilizó su experiencia mecánica para ayudar a la Guardia Costera portuguesa a interceptar embarcaciones de contrabando de drogas en aguas europeas. Seguía luchando contra los mismos cárteles, pero desde otra posición geográfica y ahora al servicio de la ley. Un paquete misterioso llegó al taller de Joe. Contenía su medalla original del servicio naval, enviada por alguien que conocía su verdadera identidad y quería reconocer su servicio tanto a la comunidad militar como a la civil. Capítulo 9. El legado. La inteligencia de Joe continuó generando resultados investigativos incluso años después de la operación inicial. El FBI usó sus datos para evitar que el cártel se expandiera a 12 nuevos territorios en Estados Unidos, protegiendo a comunidades del narcotráfico y la violencia asociada. Sofía se convirtió en una destacada abogada de inmigración especializada en casos de víctimas de cárteles, financiando su educación y práctica con el dinero de lo que parecía un seguro de vida dejado por su padre. Ayudó a cientos de familias que la inteligencia de Joe había protegido indirectamente mediante procesos exitosos y confiscación de bienes. Miguel reconstruyó por completo su taller como un negocio especializado en modificación de vehículos blindados para agencias de seguridad. La amenaza de extorsión de los cárteles fue eliminada de forma permanente gracias a las acusaciones logradas con la información de Joe. El negocio de reparación marina de Joe se convirtió en una tapadera no oficial para ayudar a las autoridades portuguesas a rastrear operaciones de narcotráfico que intentaban establecer una base europea para organizaciones criminales estadounidenses. Su habilidad con motores seguía siendo una herramienta de lucha, pero esta vez, del lado correcto. La experiencia de Joe en electrónica también resultó muy valiosa para aplicaciones de seguridad marítima. El éxito sin precedentes de la agente Santos con la operación Gris Monkey la llevó a ser promovida como directora de la nueva unidad de inteligencia financiera del FBI dedicada a los cárteles. Su avance profesional fue resultado directo de la decisión de Joe de cooperar con las autoridades federales en lugar de desaparecer con el dinero robado. Otros cárteles intentaron reconstruir la red de lavado de dinero destruida, usando rutas y métodos diferentes. La inteligencia de Joe ayudó a las autoridades portuguesas y estadounidenses a mantenerse siempre un paso adelante mediante análisis predictivos y cooperación internacional. El caso de Joe se convirtió en materia obligatoria en academias policiales de todo el mundo. El robo en Grecia fue reconocido como el ejemplo definitivo de cómo ciudadanos comunes con habilidades especializadas pueden combatir eficazmente al crimen organizado cuando cuentan con el respaldo adecuado de las instituciones legales. Joe creó un fondo de becas anónimo para hijos de víctimas de la violencia del cártel, usando porciones cuidadosamente lavadas del dinero robado para ayudar a romper los ciclos generacionales de crimen y pobreza en las comunidades afectadas. Los habitantes del pueblo portugués fueron enterándose poco a poco de la historia extraordinaria de Joe a través de información controlada, y sentían un genuino orgullo por proteger al héroe americano que había vencido a criminales peligrosos contra todo pronóstico. Joe recibía periódicamente actualizaciones clasificadas del agente Santos sobre las actividades del cártel y los procesos legales en curso. Su red original de inteligencia seguía siendo invaluable para apoyar nuevas investigaciones y evitar el resurgimiento de la organización criminal. Una joven misteriosa apareció en el pueblo haciendo preguntas detalladas sobre Joan Montero, con un conocimiento interno sobre la verdadera identidad criminal de Joe que nadie fuera de los círculos de seguridad debía tener. La mujer misteriosa era Isabella Restrepo, hija del fallecido lugarteniente del cártel Carlos. No buscaba venganza por la muerte de su padre, sino redención por el legado criminal de su familia y su complicidad personal en las operaciones del cártel. Isabella reveló las últimas palabras de su padre antes de ser ejecutado por la dirigencia del cártel: el mecánico tenía razón en todo. Nos convertimos en monstruos que destruimos familias inocentes. Alguien tenía que detenernos antes de que matáramos a más niños. Isabella aportó más inteligencia sobre operaciones restantes y estructuras de liderazgo del cártel. La información combinada de Joe e Isabella reveló el último gran sistema independiente de lavado de dinero del cártel. El FBI coordinó operaciones internacionales que incautaron 800 millones en activos y eliminaron los últimos restos de la organización criminal. Joe pudo regresar a Estados Unidos como un héroe protegido federalmente y con atención mediática, pero eligió quedarse en Portugal,
donde su nueva vida había adquirido un significado genuino más allá del espectacular robo que lo inició todo. Reveló a Isabella que bajo el piso de su taller permanecían los 21 millones de dólares originales, prácticamente intactos, salvo por gastos educativos familiares y programas anónimos de compensación a víctimas que ayudaron a cientos de familias afectadas a reconstruir sus vidas. Joe e Isabella fundaron la Fundación Carlos Restrepo en Portugal, usando el dinero robado para ayudar a exmiembros del cártel a escapar de la vida criminal y reconstruir vidas legítimas mediante educación, capacitación laboral y programas de reubicación. La boda de Sofía en Portugal fue celebrada en 3 idiomas con vecinos portugueses, familiares americanos y autoridades policiales que se habían convertido en amigos por años de cooperación y respeto mutuo. El negocio especializado en vehículos blindados de Miguel recibió un importante contrato federal para modificar vehículos de agencias que combaten el crimen organizado internacional. La familia que antes vivía con miedo a los cárteles ahora ayudaba activamente a las fuerzas del orden a combatir a esas organizaciones. La rutina tranquila de Joe incluía expediciones matutinas de pesca con el jefe de policía local, Emanuel, donde discutían filosofía e historia marítima en lugar de crimen y violencia. Joe finalmente encontró la paz que le había sido esquiva durante décadas de servicio militar y lucha civil. La agente Santos viajó a Portugal para reunirse personalmente con él tras completarse las últimas investigaciones contra el cártel. «Has salvado más vidas de las que imaginas», le dijo durante una conversación junto al mar. La red de inteligencia que expusiste planeaba expandirse al mercado europeo de drogas. Tus acciones evitaron esa expansión y protegieron a millones. El negocio legítimo de reparación marina de Joe empleaba a 6 residentes locales, incluidos 2 pescadores cuyos barcos habían sido dañados por narcotraficantes antes de que la cooperación internacional eliminara esas rutas. Las partidas de ajedrez vespertinas con veteranos navales portugueses retirados se habían vuelto una tradición del pueblo. Los lugareños lo llamaban cariñosamente o americano que Ansu, el americano que ganó, sin comprender del todo la magnitud de su victoria contra el crimen organizado. Joe recibía cartas de agradecimiento de familias en Estados Unidos cuyas vidas habían sido salvadas por la inteligencia recabada durante su investigación de 18 meses. Cada carta confirmaba que su arriesgada decisión de enfrentarse al cártel produjo consecuencias positivas duraderas para personas inocentes. 5 años después del robo, Joe estaba tranquilo en su bote de pesca al atardecer leyendo la última carta de Sofía sobre casos exitosos de inmigración que habían reunido familias separadas por la violencia del cártel. El robo original de 21 millones de dólares había generado un impacto de 200 millones a través de activos incautados, procesos exitosos y programas completos de compensación a víctimas. Joe llevaba su medalla de servicio naval mientras pescaba, símbolo de un servicio que ahora representaba tanto heroísmo militar como civil. Cuando un niño portugués curioso le preguntó sobre la medalla, Joe sonrió y compartió una sencilla enseñanza. A veces tienes que luchar por lo correcto, aunque sea peligroso y nadie entienda por qué lo haces. El robo en Grecia se convirtió en una leyenda permanente en los círculos policiales y criminales de todo el mundo. Joe Montalvo había demostrado de manera definitiva que personas comunes, con habilidades extraordinarias y coraje moral, podían derrotar cualquier organización criminal sin importar tamaño, recursos o reputación de violencia. Las estadísticas finales de la investigación completa fueron 89 miembros del cártel condenados usando la inteligencia de Joe, 800 millones de dólares en activos criminales incautados y redistribuidos a las víctimas, 147 vehículos modificados retirados de circulación y destruidos, 23 oficiales corruptos expuestos y procesados, y ninguna operación activa de lavado de dinero del cártel en Texas o estados vecinos. El hombre que robó 21 millones a asesinos y vivió para contar la historia ahora pasaba sus días arreglando motores de barco y jugando ajedrez junto al mar portugués. A veces, la mejor venganza contra el mal es simplemente vivir bien mientras ayudas a otros a hacer lo mismo. Mientras el sol poniente del Atlántico pintaba la costa portuguesa con colores brillantes, Joe sonreía leyendo sobre otra familia reunida gracias al trabajo legal de Sofía. Otra vida salvada por la red de inteligencia que comenzó con un mecánico que se atrevió a luchar contra monstruos. La grasa bajo sus uñas ahora era honesta, ganada al arreglar motores que llevaban a pescadores seguros a casa con sus familias, en lugar de transportar veneno a través de fronteras internacionales. A lo lejos, la carta de Isabella crujía con la brisa marina, anunciando el último éxito de la fundación ayudando a exmiembros del cártel a abandonar la vida criminal. El robo de 21 millones se había convertido en algo mucho más valioso,
La prueba de que héroes ordinarios pueden cambiar el mundo cuando eligen el valor sobre la comodidad. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima.